altas culturas partes. Rápido, un breve repaso antes de comenzar. Es esto, ¿ya? Breve repaso. Rápido y veloz se sigue. Se le dice altas culturas a todas aquellas que tengan cerámica. Vuelvo a repetir. Se le dicen altas culturas a todas aquellas que tengan cerámica. En cambio, a las que no tienen cerámica, como lo que es Taral, Huaca Prieta y otras, se les conoce nada menos que como cultura. Ejemplo, Huaca Prieta, Caral, Cotox, se le llaman culturas, porque pueden tener organización, pueden tener producción agrícola, pueden tener una gran expansión geográfica, un gobierno, pero todavía no tienen, ¿qué cosa? Cerámica. Vuelvo a repetir, para ser considerada cultura preinca o alta cultura, ¿qué debe de tener? Por favor, respóndanme. Cerámica. ¿Vamos? Cerámica. Entonces, todas aquellas que tengan cerámica son estas culturas que hay dos periodificaciones, la de periodificación de John Rowe o la periodificación de Lumbreras. John Rowe es un antropólogo norteamericano que llegó en la década del 60 para el 70 y es aquel que dio a las altas culturas peruanas, ¿ya? Dentro de lo que es horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío. Hay 3 horizontes y 2 intermedios. Las culturas que están dentro de los horizontes son culturas que tienen gran expansión geográfica. O sea, son culturas que han dominado 4, 5, 6, 16 departamentos. ¿Estamos? 16 departamentos. Aquí, por ejemplo, en el horizonte temprano apareció una cultura que dominó 6 departamentos. En el horizonte medio, 16 departamentos. En el horizonte tardío, 20 departamentos y 5 países latinoamericanos. Entonces, la cultura de los horizontes son de gran expansión. Chicos, si los horizontes son de gran expansión, las culturas que pertenecen al intermedio temprano o al intermedio tardío, por deducción lógica, ¿qué serán? ¿De gran o de pequeña expansión geográfica? Dame la respuesta. Te escucho. Son de pequeña expansión geográfica. ¿Les quedó claro? Horizontes, gran expansión, intermedio, pequeña expansión. Esa es la división de John Rowe. Pero para Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano, las culturas que están ubicados en estos periodos son las mismas, solamente que el título le pone otro nombre. Por ejemplo, al horizonte temprano, donde aparece una cultura que dominó 6 departamentos, le llama formativo, porque se está formando una alta cultura, un estado teocrático organizado. Al intermedio temprano, donde hay culturas de pequeña expansión, lo llama desarrollo regional. O sea, quiere decir que su expansión no es grande, no es de varios departamentos, sino de pequeña región. Al horizonte medio, donde aparece un imperio que tiene nada menos que 16 departamentos que dominó, lo llamó Huari, porque justamente el primer imperio del Perú se llamó Huari. Al intermedio tardío, donde aparecen culturas pequeñas de poca expansión, estados regionales. Creo que está de más decírtelo por qué, porque son pequeños, son chiquitos. Y al horizonte tardío, donde aparece la última gran cultura que tiene una expansión por 20 departamentos del Perú y 5 países de Latinoamérica, el Tahuantinsuyo o los Incas. ¿Qué vamos a ver a lo largo de esta y la próxima clase? Pues lo que vamos a ver es exactamente una gran organización donde va a haber enterramientos, textilería, orfebrería. Miren, por ejemplo, esta belleza. Si observan este hermoso textil, que no está pintado, está tejido. Primero han tomado la lana de vicuña, la lana de camello, lo han llevado, lo han pintado con tintas naturales y luego han creado esta hermosa obra de arte que mide 2 por 2 metros cuadrados. Yo me pregunto, esto que está acá es textilería. ¿A qué cultura pertenece la mejor textilería del Perú y del mundo? Superando a la china, a la hebrea y a la griega. Dígame. A ver, ¿qué cultura será? ¿Alguien sabe qué cultura será la mejor textilería? Para que me entiendan, si yo te digo, por ejemplo, cabezas clavas, Estela Chaví. Raimondi, de Chaví. Y si te digo mejor textilería, la mejor textilería es Paracas.
la cultura Paracas, y esa vamos a hablar el día de hoy. Estos son los personajes más importantes, los arqueólogos, historiadores, antropólogos como Julio César Tello, Max Uhle, Federico Camondoy, que son los que han investigado, han trabajado y han desarrollado todo esto a su paso. Importantes, brillantes, inteligentes, este señor que luchó y se hizo profesional a pesar de todos los problemas que acontecían, ahí lo tenemos. Estas son las altas culturas. Por ejemplo, del horizonte temprano y el formativo apareció Chavín y Paraca. Del intermedio temprano o desarrollo regional, que es lo mismo, Moche Nazca. Del horizonte medio o imperio Huari apareció Tiahuanaco y Huari. Del intermedio tardío o estados regionales aparecieron varias culturas como Sicán, Chimú, Chincha y en la última los incas. Pero para que te quede claro te voy a enseñar una mnemotecnia. Escucha la mnemotecnia. Atentos, por favor, necesito que repitan, que me respondan. Al horizonte temprano, al formativo, aparecen las culturas Chapa. Al intermedio temprano o desarrollo regional, aparece Mona. Al horizonte medio o periodo imperial, aparece Tigua. Al intermedio tardío o estado regional, Chichi, Chachá. Y en el horizonte tardío, Inca. La mnemotecnia, para que tú recuerdes todas las altas culturas en orden y de acuerdo a cada periodo, es Chapa, Mona, Tigua, Chichi, Chachá. Chapa, Mona, Tigua, Chichi, Chachá. Hasta ahí, ¿está claro? Dígame, por favor, ¿me entienden? ¿Me comprenden? Sí, profesor. Les pregunto, ¿cuáles son las culturas? Cha, ¿qué cultura será? Chavín y Paracas. Chaví y Paracas, correcto. Mo, Mona, Mochica y Nazca. Mochica y Nazca. Igua, Tiahuanaco y Huari. Yahuanaco, Huari. Chichi, Chachá. No vale repetir. Chimú, Chincha, Chancas, Chachapoyas. Y la última, del horizonte tardío, los incas. Hoy en día, según el avance, nos toca desarrollar Chapa, Mona, Tigua, o sea, Chavín, Paraca, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari. Vamos a desarrollarlas. ¿Correcto? Comenzamos. Altas culturas son aquellas que tienen una excelente organización y sobre todo, aquí cerámica. Aquí están todas las culturas. Miren todas las altas culturas que hay. Todas estas tienen cerámica. Esto fue desde que apareció la cerámica hasta lo que viene a ser los incas. ¿Listo? Ahí lo tienen. Profe, una pregunta. ¿Por qué la cultura chavín, huari e incas están con un color rojo que sobresale de las demás? Porque a estas se le llaman culturas síntesis. Profesor, ¿qué significa cultura síntesis? Es aquella que aprende y resume el conocimiento de otras y se vuelve más grande y poderosa. Por ejemplo, en el horizonte temprano o el formativo está Chavín, que se caracteriza porque dominó 6 departamentos y sintetizó los conocimientos anteriores. Luego, en el horizonte medio o el periodo imperial aparece Huari, cultura que sintetiza el conocimiento de todas estas. Y la última cultura síntesis en tercer horizonte cultural, horizonte tardío o también llamado Tahuantinsuyo, aparecen los incas, que resume el conocimiento de todos. Por ejemplo, muchachos, cada vez que hablan, por ejemplo, miren, si yo te dijera Machu Picchu, de ley que es inca, no, de ley Machu Picchu, Cusco es inca, ¿qué no? Pero una pregunta, si yo te dijera los andenes fueron creados por los incas, tú me respondes, ¿verdadero o falso? ¿Qué respondes? ¿Verdadero o falso? La mayoría de los extranjeros que dicen, oh, Perú, incas, incas, caminos, incas, Cusco, cierto, pero los incas no fueron los creadores de los caminos en el Perú. Los incas no fueron los creadores de los andenes. Los incas no fueron los que sembraron por primera vez la papa. La papa en el Perú por primera vez se sembró en el periodo inicial, se sembró en el periodo arcaico temprano. La agricultura apareció mucho antes que los incas, 2000 años antes. ¿Ah? Los caminos fueron construidos por Huari.
Los denominados andenes por la cultura tiahuanaco. Los mejores orfebres son de la cultura chimú, pero todos creen que el denominado trabajo de oro y plata fue inca, equivocado, fue chimú. Todos creen equivocadamente que el denominado quero, el quero, es de la cultura inca. No, el quero fue tiahuanaco y era de madera forrado con cerámica. Los incas lo que van a hacer es crearlo, pero de metal. Lo hacen de metal, o de oro o de plata. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer estas 2 semanas que vamos a trabajar altas culturas? Vamos en este caso, a desmistificar a los incas. Los incas es una cultura importante, es el horizonte cultural que resumió todo, pero no lo creó, como lo dice, resumió o sintetizó. Vamos a comenzar con la primera alta cultura. La primera alta cultura se hace llamar la cultura chaví. Una cultura que va a estar ubicada en el departamento de Ancash, a las orillas de 2 ríos, el río Huachepsa y el río Mosna. Repito, el río Huachepsa y el río Mosna. Su expansión, aunque su centro solamente fue Ancash, su expansión se dio por varios departamentos, como por ejemplo, se dio por Ica, en la costa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura, Cajamarca y toda la parte también de la Sierra Central. ¿Ves? Como puedes ver, como puedes observar, tuvo una gran expansión. Ahora miren esto. Miren esto. Observen. ¿Quién aparece aquí? Los dioses. Ahí aparecen quiénes, los dioses. Te presento a los dioses de la cultura chaví. Señores, 3 dioses. Jaguar, cóndor y serpiente. ¿Dónde está el jaguar? Sonrisa de felino. ¿Dónde está el cóndor? Garras que bien están en los pies y en las manos. Y en vez de cabellos que tiene serpiente. ¿Qué es esto? Esto es cómo se imaginaron estos señores, cómo se imaginaron, nada menos que a los dioses. ¿Por qué meter 3 animales metidos en el cuerpo de un hombre? ¿Por qué crear eso? Porque su intención, porque su objetivo, nada menos que hacerle temer al pueblo. Su intención era hacerle temer al pueblo, así como estás escuchando. Su intención es hacer que el pueblo le tenga miedo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando un pueblo le tiene miedo? Es más fácil gobernarlo, es más fácil tenerlo. Por eso que mezclaron 3 animales en ello. Se le llama la religión terrorífica o la trilogía del terror. ¿Por qué trilogía del terror? 3 bestias en una sola. Sus manifestaciones. El descubridor es Julio César Tello, que lo va a descubrir y lo va a llamar la cultura matriz del Perú. Recuérdalo, lo llama cultura matriz, que significa cultura madre, y es el primer estado teocrático el Perú. Profe, ¿qué significa estado? Una gran organización. Y teocrático, teo Dios, dictamen de Dios. ¿En verdad gobierna Dios? La respuesta es no. Si no gobierna Dios, ¿quién es el representante del Dios en la tierra que gobierna? Dímelo. El sacerdote. Entonces significa, ¿qué significa estado teocrático? Que el que gobierna es nada menos que el sacerdote. Fue un periodo en la cultura chaví, no hubo ejército. Chavín jamás dominó con el uso de la fuerza. Mentira. Chavín dominó solamente con el uso de qué? De la teocracia, con la idea que hay un Dios superior, que el Dios te dice cuándo siembras, cuándo cosechas y tú le hagas caso. Esa es la verdad. Sus aportes culturales y sus manifestaciones culturales de Chaví. Vamos a poner. Entre los principales aportes de la cultura chaví, podemos mencionar que tenemos la arquitectura. La arquitectura. Si es una cultura de la sierra, porque Chavín está ubicado en Ancash a 3.800 metros sobre el nivel del mar, yo le pregunto a ustedes, chicos, la cultura chaví es serrana. ¿Cuál es su material de construcción? ¿Adobe o piedra? ¿Qué respondes?
piedra. ¿Sabes por qué? Porque en la sierra no puedes construir de adobe, no hubieran podido construir de adobe porque la lluvia torrencial lo destruye. Así de simple. Por eso que su arquitectura es de piedra, su capital se hace llamar Chavin de Huántar, y se caracteriza por ser todo de piedra. Por ejemplo, esta es la puerta principal de Chavin de Huántar. Su agricultura. ¿Por qué se caracteriza su agricultura? Su agricultura se caracteriza porque ellos han sembrado todos los productos. Por ejemplo, ellos ya sembraban, aprendieron, se utilizaron los conocimientos del sembrío de papa, camote, yuca, oyuco, oca, hoja de coca, entre otros. Pero, ellos sembraron un nuevo producto. ¿Alguien me puede decir, viendo esta imagen, qué producto será? A ver. ¿Qué producto crece de esta manera? ¿Alguien lo sabe? La respuesta es nada, maíz. Lo primero que sembraron es maíz. Así es, señores. Ahí está el maíz. Del maíz se han sacado los derivados que es la cancha, el choclo, el mote, el maíz de jora para hacer la chicha, entre otros productos. ¿Listo? Entre otros. En escultura, tomaron la piedra y esculpieron bellísimas cosas, hermosísimas. Como por ejemplo, esta figura que representa a su dios, la Estela Raimón, por si acaso, si no lo saben, es el símbolo y el escudo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Repito, es el símbolo de la Universidad Federico Villarreal. Ahí está, la Estela Raimón. ¿Sí? Segundo, vamos a tener el lanzón monolítico, que representa a quién? Representa a un sacerdote. Esta figura representa a un sacerdote. Si lo ves bien aquí, es la figura de un sacerdote. Muy bien. El sacerdote, ¿por qué es un sacerdote? Está mirando al cielo, con una mano arriba. La mano arriba es Dios. Con una mano abajo, ¿a quién representa? Representa al pueblo. ¿Quién es aquel? El único que puede unificar, el que puede unir, el que puede hacer que converse el pueblo con el Dios y el Dios con el pueblo. Respóndelo. El sacerdote. Correcto, por eso que el lanzón monolítico está ubicado dentro del templo de Chavin de Huántar, en una zona subterránea, porque es un templo subterráneo, así como lo estás escuchando. ¿Bien? Esta figura es la que está ubicada aquí. Tiene la trilogía del terror, por supuesto, pues, profe. Miren, ve. Parecido a rasgos humanos, pero tiene manos y pies de cóndor, cabello de serpiente y sonrisa de felino jaguar. Lo último, las cabezas clavas. Las cabezas clavas, ya que no tenían soldados los chavines, porque no tenían ejército, ni guerreros, ni soldados, ni nada por el estilo, entonces la respuesta es muy simple. Lo que ocurrió aquí vendría a ser, ¿ya?, de que las cabezas clavas están fuera del templo. Repito, ¿dónde están ubicadas? Fuera del templo. No están dentro, están fuera y cumplen la función de guardián. Lamentablemente, el día de hoy solamente queda una cabeza clava en su lugar. Solamente queda una cabeza clava en su lugar. Las demás, algunas han sido robadas, sustraídas, vendidas, y otras, bien, están guardadas en el Museo del Sitio, dentro del complejo arqueológico de Chavin de Huántar. Su cerámica tiene esta forma globular, base plana y asa puente, como lo puedes ver. Esto es una asa puente. Esta es la primera cerámica que apareció en el mundo. Ahí la tienes. Se caracteriza porque siempre es un solo color, o rojo, o negro, o gris. Repito, o rojo, o negro, o gris. Un solo color. ¿Listo? Es de un solo color. Siguiente.
Su religión. Les pregunto a ustedes, ¿su religión qué es? Terrorífica. La famosa triada del terror. ¿Por qué triada del terror? Tres animales que generen miedo, pavor, pánico. Jaguar, cóndor y serpiente. Señores, esta es la cultura chaví. Es tan importante este símbolo, el dios de la cultura chaví. ¿Alguien sabe cómo se llama el dios que aparece aquí en Estela Raimondi? Dígame. ¿Alguien sabe cómo se llama el dios que aparece en Estela Raimondi? A ver, mírenlo. Obsérvenlo. ¿Qué tiene en sus manos? Por eso recibe un nombre, el dios de las... Dilo, si lo sabes. Si no lo sabes, apúntalo. Se le llamó el dios de las varas o dios de los báculos. Repito, dios de las varas o dios de los báculos. Y es nada menos que aquel dios que va a marcar el inicio de la teocracia en el Perú. Es tan importante el dios de las varas o de los báculos que aparece en la colección numismática de un nuevo sol del Perú. Ahí lo estás viendo. La Estela Raimondi con el dios de las varas. Observa. Ahora ya sabes su importancia y sobre todo su historia. De casualidad no han puesto símbolos históricos en las monedas en esta colección por nuestro bicentenario. No lo han hecho de casualidad. Todo tiene un porqué. Lo que pasa, lo que ocurre, es exactamente lo siguiente. Lo que ocurre aquí vendría a ser que todo esto representa la historia rica del país. Señores, esta es la cultura. Aquí les dejo imágenes de la trilogía y sobre todo la única cabeza clava que queda en su lugar. Esta es la única cabeza clava que queda en su lugar. Observen. Esta es la expansión de la cultura chaví. Cerámica, también tuvo algunos trabajos de orfebrería, no fueron buenos, pero tuvo, sobresalió con su templo. Estas son las demás cabezas clavas que hoy día encuentran dentro del Museo de Sitio, no en la Huaca, sino en el Museo de Sitio, ¿ya? Y las figuras en trabajos en 3D sobre esta bellísima obra teológica. Señores, esto es Chavín. Profesor, la gran pregunta, ¿por qué Chavín cae? Si Chavín era una cultura tan rica, tan bonita, tan interesante, ¿qué pasó? ¿Por qué cae Chavín? Bueno, Chavín va a caer por un fenómeno climatológico. ¿Alguien sabe cómo se llama ese fenómeno climatológico que afecta al Perú cada ciertos años, que cambia y primero viene una etapa de mucho calor y luego viene una etapa de mucho frío? Que genera calor, lluvias torrenciales, cambios positivos, negativos, huaico, falta de agua, ¿ah? Que cambia todo. Dígame, ¿cómo se llama ese fenómeno? ¿El fenómeno del? ¿Te escucho? Niño. El fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, lo saben, ¿no? El del niño es el que trae el calor terrible y la niña trae el frío. O sea, cuando viene el niño es un calor terrible, ¿no? Y la niña viene con un frío desgarrador. Encima trae lluvias torrenciales, lluvias que pueden destruir todo a su paso, lluvias que, por ejemplo, a la costa la va a llenar de lluvias torrenciales que hace que los ríos se desborden con huecos, y a la sierra la vuelve seca y desértica, donde se hace perder el campo de cultivo. O sea, por eso se llama niño y niña, son juguetones, destruyen todo a su paso. Todo a su paso. Ahora, si ese fenómeno del niño y la niña es destructivo, quiero que te imagines que cada 800 años, entre 800 a 1000, tiene un fenómeno climatológico altamente fuerte. ¿Qué tan fuerte? 10 veces el fenómeno del niño o la niña en uno solo. Repito, 10, la fuerza de 10 en uno solo. A esto se le llama meganiño o meganiña. Yo te pregunto a ti, con un mega niño o una mega niña cambiará tanto el clima, la geografía, los campos de cultivo y originará la caída del poder político de un sacerdote que no puede parar las sequías o las lluvias torrenciales que destruían a todo Chavín. ¿Es tan fuerte un mega niño o una mega niña para originar que una cultura teocrática como Chavín caiga? ¿Verdadero o falso? Dame tu respuesta. ¿Qué opinas? Nosotros podemos contra la Tierra y sus movimientos, podemos contra sus cambios climatológicos, podemos contra sus terremotos y tsunamis.
Si hasta el día de hoy no podemos, ¿tú crees que el sacerdote Chavín pudo? No. Entonces ahí es cuando cae Chavín, ahí es cuando se desgasta Chavín. Y cuando cae Chavín, abandonan la tierra y se van a vivir a una cultura ubicada en la costa. Por eso que la cultura que sigue a continuación es la hija de Chavín. Sí, así como lo escuchaste. La cultura Paracas. Por eso que aquí estamos hablando del horizonte temprano de Chapa, Chavín y Paracas. Comenzamos con Paracas. Paracas está ubicado en Ica, a 300 kilómetros al sur de Lima, exactamente entre Pisco y Ica. Su investigador es Tello y un personaje más llamado, en este caso, Toribio Mejía Seca. Lo que ocurre, y atentos por favor, es que Paracas tiene dos periodos. Paracas tiene el periodo Paracas Cavernas y el periodo Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas, del 700 a.C. al 200 a.C., es cuando la forma de la tumba es como una copa de helado, pero al revés. Miren, lo está al revés. ¿Observas o no? Tiene pocos fardos funerarios enterrados, poquísimos. Y Paracas Necrópolis, que es del 200 a.C. al 200 después de Cristo, es de una forma rectangular. Aquí solo se enterraban a los nobles, aquí se enterraban a todos. Por eso es que Paracas Cavernas, el primer periodo, que son los hijos de Chavín, descendientes de Chavín, pobladores de las tierras que llegaron a la costa, tendrá la capital que es Tajajuana. En cambio, Paracas Necrópolis fue descubierto por Toribio Mejía Sexpe, alumno de Julio César Tello, y tendrá la capital Topalá. Profesor, ¿qué nos quiere decir? Que Paracas tiene dos subculturas dentro. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Ahora, si aquí en este lugar no habían ataúdes y te enterraban en estos fardos funerarios, que es un aporte cultural tan importante, por favor obsérvenlo, un fardo funerario era una pequeña canasta, tú puesto en una posición fetal, así como cuando nacen los pequeños, igualito, así te enterraban. ¿Por qué te enterraban en posición fetal? Porque ellos creían que después de la vida venía la muerte y de la muerte la otra vida. Por eso que te enterraban para que vuelvas a nacer. ¿Qué son estas cositas que están encima? Son los textiles Paracas. Los textiles Paracas no eran para vestir, eran para acompañar al muerto. Por eso se le llaman textiles o fardos funerarios, en forma de cono, con varias capas, de acuerdo a tu edad. Si eras jovencito, pocas capas. Si eras anciano, tenías muchas capas. ¿Correcto? ¿Qué te ponían en tu cesta? Todo lo que habías utilizado en vida. Desde tu cuchara, tu hacha, tu cuchillo y todo lo que tenías a disposición. Señores, si esto así eran enterrados, ¿en cuál de los dos periodos, Paracas Cavernas o Paracas Necrópolis, en cuál de los dos, dime tú, en cuál de los dos hubo mayor desarrollo textil? Te escucho. ¿Cuál creen de los dos que hubo mayor desarrollo textil? Paracas Cavernas. Pero miren la diferencia. En cavernas, ¿cuántos son enterrados? 6. En cambio aquí, ¿qué significa necrópolis? Necro, ¿qué significa? Necro es muerto. Y poli, ciudad. Aquí enterraban por cada lugar 600 personas. Aquí enterraban a las justas 10, a lo mucho 20. En cambio, en una tumba de Paracas Necrópolis 600. Si esta tiene mayor cantidad de enterramientos, vuelvo a preguntar, ¿en cuál de los dos habrá mayor desarrollo textil? Si la textilería eran fardos funerarios. Dímelo. Dímelo. ¿En cuál de los dos? La respuesta, Paracas Necrópolis. ¿Y por qué le digo? ¿Por qué? Porque la textilería de Paracas, de la cultura Paracas, es considerada la mejor del mundo. Lo repito claramente, es considerada la mejor del mundo. Paracas sobresale primero en textilería. Por eso que entre sus manifestaciones culturales tenemos a los mantos o fardos funerarios. Tenían cualquier medida, desde 20 centímetros hasta 4 metros. ¿Ah? Eran confeccionados de lana de algodón o de camello. Algunas veces han hecho textiles de cabellos humanos y hasta de pelo de murciélago, así que eran unos artistas en el aspecto textil. Los hilos eran de colores con los cuales bordaban. ¿Sabes lo que se le llama borde? El borde es esto, esta parte que evita de que la tela comience a volverse hilacha. Los hilos eran de colores y algunos hilos no eran solo de colores, eran hasta de metal. O sea,
oro y plata, era fundido, luego era derretido, llevado a un molde en forma de hilo, soltaban el hilo de varios metros, ponían una aguja y comenzaban a tejer con hilos de oro y plata. Por favor, ¿me pueden sacar otra cultura en el mundo que haya trabajado semejante desarrollo y tecnología textil? Que ha mezclado la orfebrería con la textilería, la religión, y le haya puesto semejante detalle a un fardo funerario. Bien. Los egipcios han trabajado la orfebrería, pero nunca la textilería. Señores, únicos en el mundo. Paracas. Sus mantos, ya lo sabemos, tienen muchos colores, 190 tonalidades de colores, y siempre tienen dibujos que han sido tejidos. Estos dibujos extraños se llaman tocapos. Para algunos historiadores, como por ejemplo para la etnohistoriadora Victoria de la Jara, se presume que estas figuras que aparecen aquí son nada menos que tocapos, una posible escritura. El señor sacerdote, el señor curaca, como este que está ubicado acá, que es el jefe, a través de este textil nos está explicando sus dioses. Dios del viento, Dios del mar, o tal vez cómo él se observa en su visión mitológica religiosa. Entonces ya me entendieron por qué Paracas sobresale en textilería. Otra cosa que sobresale Paracas son en medicina. Las famosas trepanaciones y deformaciones. Esto es una trepanación craneana y esto es una deformación. Trepanación, chicos. ¿Qué dice acá? Primer estado teocrático. Lee qué dice aquí. Primer estado teocrático, ¿qué? Del Perú. Militar. Militar. Y si hay militares, significa que hay guerreros. Si hay guerreros, sean para defender al sacerdote o para invadir un pueblo, yo te hago la pregunta. Si soy guerrero, mi vida está a punto o de perderla o de salir bien dañado de un enfrentamiento. Porque en el tiempo de la cultura Paracas, en el tiempo informativo, nos enfrentábamos con hachas, cuchillos o con porras. Una porra era un metal que le sacábamos varias puntas, lo poníamos en una madera y saltábamos y le tirábamos la porra en todo el cráneo a nuestro enemigo, donde podía producir la muerte. Y si es que Oz no lo mataba, generaba semejante orificio y fractura del cráneo. Obsérvenlo. ¿Qué tenían que hacer? Los denominados curacas, paracas, que a la vez eran médicos, tenían que supervisar la operación. Cortaban el cabello, le hacían el huequito donde había sido fracturado más grande, le ponían hoja de coca para dormirlo como anestesia, le sacaban con unas pinzas toditos los huesos astillados, toditos los huesitos astillados del cráneo, y de ahí le ponían llantén con hoja de coca para el dolor y para bajar la inflamación. Deben saber ustedes que el llantén es una hojita muy buena. Tú te pones donde te duele y el llantén desinflado. Un poquito difícil de encontrarlo, pero el llantén. Señores, ponían el llantén, la hoja de coca, bajaban la inflamación del cerebro porque había sido golpeado, y después cuando ya había bajado la inflamación del cerebro y estaba normal, ya lo dejaban en libertad. Ahí recién lo dejaban en libertad. ¿Qué hacían? No se podía quedar el cráneo así abierto. Si veían que eras un noble, por ejemplo, el que está aquí lo están atendiendo es un noble, le ponían un pedazo de oro, un pedazo de plata. ¿Por qué, profe? Porque el oro y la plata son metales que no se oxidan. Entonces, no hay problema en ponerlo con la tapa, como tapa de tu cráneo. Pero si veían que era del pueblo, un simple soldado, ¿por qué crees que así? Dímelo. Le ponían un pedazo de zapallo. Esperaban que el zapallo se secara, ponían el zapallo y después de eso te ponían con tu venda y de nuevo el campo de batalla. Entonces, profesor, las trepanaciones son operaciones quirúrgicas, médicas. Y esto, llamado deformación, la deformación craneana era otra cosa. Desde muy pequeño, a los nobles, o sea, por ejemplo, este noble tiene una cabeza una cabeza de cono. Desde muy pequeño, desde que son bebés, le ponen un cinturón que le apriete la cabeza, ¿ya? Y le comienzan a jalar, a jalar, a jalar. Esto hace que el cráneo se deforme, se deforme, se deforme, se deforme, y comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, al punto
de que tu cabeza tiene el tamaño 3 veces más en forma de icono. ¿Para qué hicieron esto? Para diferenciar. Un hombre del común tenía el cráneo redondo. Por ejemplo, viendo este dibujo, te puedo decir que este señor es un hombre común. Pero él tiene el cabeza de cono. ¿Qué significa? Que este señor, ¿quién es? ¿Es del pueblo o es noble? ¿Qué respondes? Noble. Noble. A ver, al que lo están atendiendo, vamos a verlo más de cerca. ¿Cómo tiene su cráneo? ¿Normal o tiene su cráneo diferente? Dímelo. ¿Lo tiene normal o lo tiene deformado? Observa, al que lo están operando. Normal. Entonces, ¿qué le pondrán cuando salga de la operación? Zapallo. Zapallo. Papayo o sumate. Correcto. Señores, esto es para excelentes en textilería, excelentes en medicina. Su dios es un dios costeño, ya no es un dios serrano, llamado Con, ¿correcto? Es un dios ya, en este caso, costeño. Y su agricultura era de acuerdo a la región. Como es costa, sembraron algodón, sembraron maíz, por así decirlo. Esto es Paracas. ¿Qué tan importante es Paracas? Señores, en la colección numismática también lo han sacado porque aquí aparecen, mírenme, los tocapus. ¿Qué te conté que eran los tocapus, chicos? Los extraños dibujos que hay dentro de ¿qué? ¿Dónde están esos extraños dibujos? ¿Dentro de qué? ¿Sus ceramios? No, no. ¿Dentro de qué? De su textilería. Por eso dice acá, arte textil Paracas. Y ahí lo tiene. Esta figura es el dios del viento. Y este es el dios del mar. El dios del viento y el dios del mar es Con. Con es esta figura que aparece aquí. Y el dios del viento, en el cual ellos mucho respetaban y creían. Esta es una momia Paracas, este es el textil Paracas, y a esto se le llama tocapo, los extraños dibujos que están dentro de los fardos. Observe, por favor, este fardo funerario. ¿Qué les parece? ¿Le llama su atención? ¿Hermoso? ¿Bello? ¿Ven lo dorado y lo plateado? Ya, no sé si lo observan bien. Es plata, son hilos de oro, hilos de plata e hilos de oro. ¿Cuánto tiempo tú crees que le habrá costado hacer este trabajo? El que realizó este textil, que de ley ha sido un fardo funerario y ha servido para acompañar a un importante noble, porque no creo que van a poner hilos de oro y plata a un hombre del pueblo, este es un artista de la textilería, ¿verdadero o falso? ¿Qué responde? ¿Se nota el trabajo? ¿Se nota el esfuerzo? Muchachos. Verdadero. Brillante, ¿sí o no? Ahora entiendes por qué es la mejor del mundo. Tello, con su mejor alumno, esta es la forma de las tumbas. Cuando veas una tumba así, es una tumba para cascavernas. Y cuando es rectangular y hay mayor cantidad de enterramientos, para cascavernas. Los fardos funerarios, las preparaciones craneanas. Esto es una deformación craneana. Comienzan a aplastar el cerebro, ya no crece en forma semicircular, sino en forma larga de icono. Ahí está en la forma de las dos tumbas. Correcto, hasta ahí llegó Paracas. Profe, ¿por qué la cultura de Paracas cae? Ya saben la respuesta. ¿Qué fenómeno climatológico ocurre cada cierta cantidad de siglos que afecta y cambia todo el ecosistema? Dímelo. El fenómeno del niño y la niña. ¿Pero cómo se llama cuando llega con mayor fuerza? Mega. Mega niño y mega niña. Y aquí es cuando aparece el siguiente periodo. Si Chapa es horizonte temprano, ahora sigue el intermedio temprano. Y ya que hablamos del intermedio temprano, voy a hablarte de las culturas Moche y Nazca. Comenzaré con la cultura Nazca. Nazca. Se le dice así a la cultura perteneciente al intermedio temprano. Culturas que se desarrollaron entre los 200 después de Cristo hasta los 800 después de Cristo. O sea, duraron 600 años. Su ubicación es el departamento de Ica. Están ubicados en el departamento de Ica, muy cerca en lo que es la zona de Pisco. ¿Ya? Su descubridor, Max Uhle, que en el año de 1901
que en el año de 1901 viene a ser aquel que lo va a descubrir. Le había aparecido esta imagen de este alemán, de este arqueólogo que apareció e inició una etapa de investigación de las altas culturas. Pero no ha sido el único. Aparte de Max Uhle, también ha estado Paul Kosok, ha estado también la figura de Torío Mejía Sexte y María Reich, la investigadora estudiosa de los geólogos de Nazca. A la cultura nazca los voy a llamar los ingenieros hidráulicos. Chicos, ¿por qué los llamaré ingenieros hidráulicos? ¿Por qué los llamaré ingenieros hidráulicos? Porque es en lo que más ha sobresalido, pues, profesor. ¿Qué significa hidráulica? Dímelo. A ver, muchachos, ¿qué significa hidráulica? ¿Nadie? Hidráulica. Señores, Nazca es Ica. Ica es costa. Ahora yo te hago la pregunta. En Ica, en Nazca, en el departamento de Ica, ¿hay bastante agua o poca agua natural? Respóndemelo. Bastante. Todo lo contrario. Mediante que la costa norte del Perú sí tiene bastante agua, ellos sí tienen bastante agua, no te voy a mentir, en la parte sur del Perú, de Lima hacia abajo, son zonas desérticas, son zonas secas, zonas completamente áridas, desérticas, calientes, no hay agua. Tú abres tu caño y tiene más agua que sus ríos son chiquititos. Con decirte que el río Rímac es 1000 veces más fuerte que un río de Ica, sobre todo de Nazca. Entonces, señores, esto explica que Nazca es un desierto. ¿Cómo es posible que se ha podido vivir, sobrevivir, en este caso, trabajar y sembrar en una tierra que no tiene agua? Es casi imposible. Solamente los dioses o los sacerdotes son los únicos que pudieron hacerlo porque el Dios lo bendijo. Bueno, según la creencia popular. Pero yo te hago la pregunta, ¿cómo es posible que se ha podido sobrevivir y sembrar en una zona desértica? Porque la cultura nazca extrajo agua, no lo hizo de los ríos, está muy lejos de la sierra. ¿De dónde sacó agua, muchachos? Menciónalo. ¿De dónde sacó agua? ¿Del río no? ¿De dónde? El agua la sacó del subsuelo. Y aquí, señor, mire dónde la sacó. Desde la parte de la sierra, el agua desemboca en el océano. Todos lo sabemos. Pero no es solamente llega al océano por los ríos. Correcto, también hay agua que viene subterránea. Desde la sierra recorre toda la parte por el subsuelo o la napa freática y va a desembarcar en el mar. Pues antes que desemboque en el mar, los ingenieros hidráulicos de Nazca encontraron por dónde iba el agua. ¿Qué crees que hicieron? Construyeron estos pozos, que los llamaremos puquios o ojos de agua, así se le llama porque tienen la forma de ojos. ¿Qué crees? De aquí extraían el agua subterránea. Eso es la sierra. Va, cae, pues yo tengo una ligera caída, si te observas bien, hay una caída y luego sigue su camino hasta el mar. Antes que desemboque en el mar, aprovecha el agua subterránea y a la tierra que es desértica, como esta tierra que está ubicada aquí, desértica, miren lo que lo convirtieron en una zona agrícola y fértil. Lo desértico lo convirtieron en una zona agrícola y fértil. Profe, ¿eso es fácil? No. ¿Cómo lo han hecho? Porque la cultura nazca son considerados los mejores ingenieros hidráulicos. Además, que el agua que proviene de la napa freática o del agua subterránea es muy importante porque esta agua que está ubicada aquí, para que tú lo sepas, ¿ya? Es rica en todos los productos. Es rica en hierro, en nitrógeno, en carbono y demás productos. Así que por tal motivo, ahora entiendes por qué
la zona desértica se convierte en una zona altamente agrícola. Entonces, si a ti te preguntas en qué sobresale la cultura nazca, ¿qué respondes? Dímelo. Muchachos, ¿en qué sobresale la cultura nazca? Respóndelo. Ingenieros hidráulicos. Ingeniería hidráulica. Ojo, atento ello para el examen. La capital de la cultura nazca es Cahuachi. Bien, a pesar de los serios problemas hidráulicos y geográficos que tenía, construyeron un vasto sistema de pirámides de adobe, porque es una cultura costeña, ya a lo largo de lo que es el desierto de Cahuachi. Su sociedad se caracterizó porque a la cabeza estaban los sacerdotes, debajo los militares, artesanos y agricultores. Se podría decir que los sacerdotes eran mitad y mitad sacerdotes religiosos y mitad de altos cargos. Eran los dos en uno. Entre sus principales manifestaciones culturales tenemos cerámica. Cerámica ha sobresalido porque es la más pictórica y lograda de América. ¿Alguien sabe qué significa pictórica, muchachos? ¿Qué significa pictórica? Significa dibujos, muchos dibujos. Y ahí lo estamos viendo en los cerámicos. Y si te digo polícromo, ¿qué significa polícromo? Hola, hola. ¿Qué significa policromía? Geografía. Policromía son colores. Pictórico es dibujo, policromía colores. La cerámica nazquense es polícroma y es pictórica. Encontramos, por ejemplo, vasijas, ollas, tazas, una gran policromía de más de 7 colores con diversos tonos. ¿Ah? Representaron flores, frutos, todo lo que le rodeaba en la vida diaria, desde flora, desde fauna, su pensamiento, su religión, figuras antropomórficas, o sea, figuras humanas, entre otras. Pero su cerámica también se caracterizó por algo más. Su cerámica no dejó ni un lado del cerámico sin pintar. Lo pintó arriba, lo pintó las asas, lo pintó en un medio, hasta abajo lo pintó. Por eso se dice que los nazcas tuvieron el famoso horror al vacío. ¿Qué es el término horror al vacío? No dejar ni un lado del cerámico sin pintar o dibujar. Por ello te dije que son pictóricos y polícromos. Ahora ya lo sabes. Profe, ¿qué es esto? A ver, ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué presumen que puede ser? Una máscara. Aparentemente es una máscara, pero no. Es una cara humana. Es un rostro humano. Se sabe que la cultura paracas eran guerreros y aparte de guerreros también eran, pues vamos a decirlo así, no sacerdotes. Entonces tenían la costumbre de, ¿sí? Tenían la orden de que se enfrentaban contra un enemigo, ¿sí? Me enfrento contra un enemigo. El enemigo me reta a muerte. Yo lo derroto. Bueno, si yo lo derroto, lo tomo, le corto su cabeza, lo voy a degollar, luego tomo un afilado cuchillo y le saco toda la cara, pero cuidadosamente, junto con el cuero cabelludo. De ahí lo pongo de espaldas, donde está toda la carne viva, le echo abundante sal y hago que el sol y la sal lo deshidrate y haga su trabajo. Y comienza a achicarse, 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 hasta que el rostro humano termina del tamaño de una pelota de tenis. ¿Sí? Un poquito más grande que una pelota de tenis. Hacían. Esto que estás viendo es una cabeza trofeo. Los nazcas tenían la costumbre de que a sus derrotados lo convertían en cabeza trofeo. Así que retar a alguien en nazca te podía costar la vida. Ahora ya lo sabes. Su economía se basó en la agricultura y en la pesca, sobre todo en la ingeniería hidráulica, porque sin el agua proveniente de la ingeniería hidráulica nunca hubieran logrado absolutamente nada. Y el último gran aporte de la cultura nazca, que por eso es muy conocida, ¿sí? Aparte de su cerámica polícroma y pictórica y su ingeniería, son los geoglifos. Geo es tierra y glifos es dibujos. ¿Qué significa? Dibujos en la tierra.
mal llamados líneas de Nazca. Yo que sepa, miren por favor estas figuras, miren esto, ¿tiene algo de línea? ¿Esto es línea? Sino que el término se lo han acuñado y lo han puesto como si fuera original y ya se quedó. No, eso no son líneas. A esto se le llaman seques o geoglifos. Geo, tierra. Glifos, dibujos. Dibujos en la tierra, que tienen figuras antropomorfas o morfas, geométricas, y pueden medir varios metros y ubicados en una pampa de 500 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos geóglifos o seques hay? Se calcula más de 350. Y cuando siguen sobrevolando con más tiempo, se han encontrado cada día un geóglifo más. Por ejemplo, hace menos de 4 días se ha descubierto un geóglifo nuevo. Hoy día ya no utilizan avionetas, no pueden utilizar helicópteros porque sería destructivo para los geóglifos. Utilizan drones. Por ejemplo, los geóglifos o seques más importantes tenemos al mono, que mide 135 metros, la araña, 46 metros. Estos dibujos dibujos en la Tierra, fueron descubiertos por quién. La gran mayoría, si yo os le pregunto, me van a responder que es María Reich, pero están equivocados. El descubridor de los geóglifos de Nazca es el mejor alumno de Julio César Tello, Toribio Mejía Sexpe. Tanto es así que escribió un libro en 1925 sobre unos extraños dibujos en la pampa de Nazca. Su libro llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos les llamó la atención estos extraños dibujos o geóglifos y mandaron al investigador Paul Kosok. Paul Kosok no le gustaba sobrevolar avión porque la única manera de ver estas hermosas figuras es a través de avión, pero lo tuvo que hacer, pero no era bueno en matemática. Así que Paul Kosok contrata a una jovencita alemana de 24 años que había llegado al Perú llamada María Reich o María Reich, para que ella se encargue de medir cuánto era la capacidad y el diámetro de estos extraños dibujos. Aquí es cuando se conoce María Reich, la matemática investigadora, Paul Kosok, el arqueólogo, y el descubridor, Toribio Mejía Sexto. Son los tres que trabajan para poder investigar a los geóglifos de Nazca. Profe, pero a mí me enseñaron que María Reich es la descubridora. Error. Ella es la protectora, investigadora. Con eso no quiero desmedrar o quitarle a cualquier desarrollo de nuestra gran María Reich, porque esta alemana, pero con corazón peruano, gracias a ella, así se lo digo, gracias a ella, aún podemos hablar de los geóglifos de Nazca. Y te comento por qué. En 1938, un presidente del Perú, un tal llamado Óscar R. Benavides, ¿sí? Óscar R. Benavides es aquel que quiso inundar toda la pampa de Nazca de agua, echarle abono, ¿y en qué crees que lo quería convertir? En campos agrícolas. Sí, para sembrar algodón. Así como me escuchas. Eso quería hacer. Si no fuera por María Reich, que fue investigadora y protectora, hoy día lo perderíamos. Le hicieron caso por ser extranjero, pero qué bien que le hayan hecho caso, porque si no, hoy en día la clase no le diría, hey muchachos, esto existe. Hoy día le hubiera dicho, alguna vez existió. Y aquí le tengo algunas imágenes de los geóglifos de Nazca. Colibrí, mono, araña, ballena, su tesorería que fue más o menos, no superó la de Paracas, Cahuachi, su cerámica, ahí están las cabezas trofeo que te comenté, ¿ves? Lo secaban y luego lo amarraban a su cintura como señal de advertencia. Ella es la loca de la escoba, mal llamada la loca de la escoba, pero en verdad una protectora. Llegó muy joven al Perú, le decían la loca de escoba porque desde jovencita se encargó de proteger nuestro patrimonio. Una alemana, pero con un corazón peruano 3 veces más grande que de cualquier peruano. Y esto es una cabeza trofeo. Así se observan los
los pozos o ojos de agua, o también llamados puquios, para extraer el agua subterránea. Así se ve a través de una avioneta las grandes seques o caminos. Si tú te percatas, miren ustedes, acá hay una entrada, miren, por eso se llaman seques o caminos ceremoniales. Hay una entrada y hay una salida. Miren, entrada, da la vuelta, sale, recorre el cuerpo, las orejas, la cabecita, las extremidades superiores, las extremidades inferiores y sale. Tiene entrada, tiene salida. La araña tiene entrada, tiene salida. El colibrí tiene entrada, tiene salida. Señores, ¿son o no son seques caminos ceremoniales? ¿Qué opinan? Opiniones, por favor, te escucho. Hola, hola. Dígame. Son seques. Seques o caminos ceremoniales. Y así se observa en un plano más amplio. Estas son algunas, hay más de 350. Entre las más conocidas está el loro, el alcatraz, el colibrí de palpa, la estrella, el árbol y las manos, el cóndor, el perro, el mono, el colibrí. Por si acaso es el colibrí de Nazca y este es el colibrí de palpa, ¿ya? La extensión son 500 kilómetros cuadrados. Y esta información que se la estoy dando es la misma información que reciben todos los extranjeros que llegan a nuestro país, pues que se quedan enamorados directamente de los geólogos. ¿Sí? Lo lamentable es que volar a través de una avioneta es carito. Es bien carito. La otra cultura, Moche. Moche y Nazca son contemporáneos. Así como nacieron, una en la costa norte y otra en la costa sur, no tuvieron problemas ni guerras entre ellos, se sabe que practicaron el comercio, y así como las dos nacieron, las dos cayeron. Las dos nacieron por un cambio climatológico, que fue el meganiño y la meganiña. Y 600 años después, las dos cayeron por el fenómeno climatológico y por la invasión de un pueblo de la Sierra Central. Las dos cayeron por la invasión de Huari. Cultura Moche. Cultura Moche, o también llamada cultura mochica. Se caracterizó, ¿ya? Porque su lugar es ubicado en La Libertad. Su expansión fue muy buena parte, La Libertad, Lambayeque y parte de Ancash, ¿ok? Su sociedad se caracterizó porque estuvo dividida entre los nobles, los sacerdotes y el pueblo. La vestimenta era de acuerdo a cada lugar. Por ejemplo, un noble, si lo estás viendo tú, un noble era la máxima autoridad que lo llamaremos el Siekish. Uno de los Siekish, o uno de los más conocidos, se hace llamar el señor de Zipán. Los sacerdotes, los guerreros y los pescadores del pueblo, el hombre del común. Se caracteriza porque este señor que se llama Siekish, o más conocido como el señor de qué? Dime cuál es el más conocido, el Siekish más conocido, ¿cuál es? ¿Te escucho, por favor? Dímelo. ¿El señor de qué? ¿Cómo se llama el señor que tiene un casco en trono de luna? El señor de Zipán, que su cargo, en vez de llamarlo rey, lo llamaremos Siekish, se ha caracterizado porque era una persona que manejaba el control de los impuestos, el control de la población, manejaba todo el poder, el Siekish, no te olvides. ¿Cuáles son los mayores aportes de la cultura moche? La capital de la cultura moche se llama Huaca de la Luna, el descubridor e investigador es Max Ule, y según Max Ule lo llama los maestros artesanos del Perú. Ellos han sido los que han tenido la mejor artesanía. Tradúcelo, los que han tenido la mejor ¿qué? ¿C? Dilo, lo que más sobresale en las otras culturas. Los que han tenido la mejor ¿qué? C. Cerámica. Repito, los que han tenido la mejor cerámica. Ellos son los que han tenido la mejor cerámica. ¿Listo? Sus aportes. En arquitectura, ¿ya? En arquitectura vamos a tener el uso de adobe y elementos principales de piedra. ¿Ok?
Principalmente como es una cultura costeña, va a ser el adobe. Construyeron centros ceremoniales hermosos, como el Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, la Huaca Rajada, donde se ubicó en la tumba del señor de Zipán, la Huaca Cao, o la Huaca del Complejo El Brujo, donde se va a encontrar exactamente el complejo donde estuvo enterrada la señora de Cauque. Ahora ya lo saben. En metalurgia o orfebrería trabajaron muy bien con diversos metales, principalmente con los metales preciosos, como oro, plata, cobre, plomo y el uso del mercurio para fundirlo. ¿Muy bien? Esto que estás viendo es una orejera. No sé si ves este ceramio, no ves si ves a los señores. Todos los señores nobles, para diferenciarse del pueblo, se ponían unos grandes aretes que los llamaremos orejeras. El hombre del pueblo no lo tiene, solo lo tienen las altas autoridades. Esta orejera es perlas, oro, lápiz lazuli y algunas incrustaciones de plata. ¡Wow! ¿Qué tal trabajo? Eso separaba y distanciaba a la plebe de la nobleza. Su cerámica es bicrómica. Chicos, ¿qué significa bicrómica? Bicrómica. Dímelo. Si Nazca es polícroma, polivarios, o sea, significa varios colores. Bicrómica, ¿qué será? 2 colores. 2 colores. Y ahí están los 2 colores. El color rojo y el color crema. ¿No lo observas? Voy a ponerlo aquí. Obsérvalo. Color rojo y el color crema. Son los únicos 2 colores que tienen los ceramios moches. Aparte de ser bicrómica, crearon los ceramios documentales, donde ponían su vida diaria, o los cerámicos escultóricos, como este huaco retrato. Este es un huaco retrato. Se hace llamar huaco retrato porque tiene el rostro ¿de quién? ¿De quién es este rostro? ¿De un animal? No, es un rostro humano. Entonces, por tal motivo, los huacos retratos representan el rostro de un poblador moche, un poblador peruano entre los años 200 a 600 después de Cristo. Aparte de eso, también gracias a ellos, vamos a saber, aparte de eso, también vamos a saber cuánto era su talla, sus rasgos de su rostro y diversos datos antropológicos y antropomorfos de las personas. Ahora mírenlo bien. Observen este guapo retrato. ¿Tiene o no tiene los rasgos de un peruano? De alguien que es 100% peruano. ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Tiene o no tiene los rasgos de un peruano? Sí, ¿Y qué tiene acá? ¿Qué son estas cosas? orejera. Entonces, ¿qué significa? Que este guapo retrato de quién será. De un noble. Profesor, si la cultura moche no ha tenido escritura, ¿cómo podemos investigarla? Es que tenemos que entender cómo pensaban, y después que entendemos cómo pensaban, comenzamos a desenterrar el pasado y con lo que vamos encontrando, como un gigante rompecabezas, vamos armando su historia. No es fácil. Si los moches hubieran tenido escritura, o todas estas altas culturas hubieran tenido escritura que no llegó hasta con los españoles, hubiera sido más fácil. Pero nosotros vamos, y digo nosotros porque no solamente lo hacen los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, los profesores y también los alumnos, todos nosotros tenemos que entender, comprender y analizarlo. Y luego que hacemos todo eso, reconstruimos la historia. No es fácil, no es fácil, pero así se trabaja. Su economía. Al ser una cultura costeña, su economía se caracterizará por la agricultura. Eso es cierto, ahí está, se caracterizará por la agricultura. Y su agricultura construyeron canales, represas, usaron el abono, o que es el estiércol de las aves, como fertilizante para hacer más rica y productiva la tierra. Sembraron productos como el maíz, camote, yuca, frutas, habas, payar, entre otros. ¿Sí? Y también practicaron en la pesca el uso de los caballitos de totora. ¿Quién ha viajado al norte? ¿Quién tiene familia en el norte? ¿Se han dado cuenta de estos extraños botecitos? ¿Sí? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Se han tomado una foto junto a ellos o no? Pues bien, ahora ya lo sabes. Esto es una obra de la cultura moche. Profesor, ¿cómo lo utilizaban?
de la siguiente manera. Así se vestían. Miren. Y así salían a pescar. En sus pequeñas embarcaciones hechas de totora. ¿Cómo se llamó su dios más importante? Su dios más importante se llamó Ayapaec. Ayapaec, que es nada menos que el dios degollador. Este señor llamado Ayapaec es el dios más importante. Le gustaba cortar cabeza y coleccionarla. Ese es su dios, Ayapaec. ¿Y cómo se llamaba la máxima autoridad, que era el poder teocrático, militar y religioso? Siekish. Uno de los Siekish, el más conocido, el señor de Zipán. Aquí estamos viendo su expansión, el descubridor, que es Max Uhle, sus principales centros arquitectónicos, que son Huaca de la Luna, Huaca del Sol, su denominado dios, que es Ayapaec, el uso de los payares, y las tumbas del señor de Zipán, hermosa en verdad, mírenla, y la de la señora de Cao. El señor de Zipán, todo su atuendo y todo lo que obtiene, hay más de 1.500 kilos de oro, plata y metales preciosos en su tumba. Y la señora de Cao tiene cerca de 900 a 1.000 kilos de oro y plata en su tumba. ¿Qué significa? El oro y la plata no se le enterraba ni se le daba a un hombre del pueblo. Estos dos señores, para que tengan tantas orejeras, báculos, hasta inclusive el señor de Zipán fue enterrado con sus 4 esposas y con su general y con 2 soldados. La señora de Cao fue enterrada junto con una sirvienta a su costado, que le dislocaron el cuello para que la acompañe en la otra vida, porque ellos creían en esta vida y en la otra. Yo me hago la pregunta, con tal ajuar funerario, con tantas personas que te acompañen y con tanto oro, plata y metales preciosos y piedras preciosas que aquí ven, díganme ustedes, el señor de Zipán y la señora de Cao, ¿qué cargo habrán tenido en la antigua cultura moche? Escucha. Nobles. Nobles. Dame el cargo del noble más importante. ¿Cómo te dije que se llamaban? Los Siekish. Repítelo. ¿Cómo se llamaban los cargos? El cargo más importante. Siekish. Él es un sacerdote y ella es una sacerdotisa. Con esto se demuestra que en el Perú antiguo no había machismo en las altas clases sociales. Si eras mujer y pertenecías a una alta clase social, eras una sacerdotisa, podías tener el total control del poder. Un dato interesantísimo. ¿Listo? Este es el rostro del dios Ayapaec, las orejeras, bellísimas, ¿verdad? Y sus dibujos en los cerámicos. Se sabe que practicaron huacos retratos, también practicaron huacos de su vida diaria, y los conocidos huacos eróticos, más terriblemente equivocados, llamados pornográficos, sino huacos eróticos. Aquí está, representando actos y acciones de actos sexuales, entre ellas relaciones heterosexuales, homosexuales, lesbiánicas, necrofílicas, hasta zoofílicas. Para completar la información, aquí te dejo un resumen de las culturas que hemos tratado hasta ahorita: Chavín, Paracas, Nazca y Mochica. ¡Wow! Ahí lo tienes, completito. Si tú quieres trabajar y mejorarlo, te dejo aquí esta línea, tú la imprimes y lo vas a poder desarrollar. Aquí pones Chavín, Paracas, Nazca y Moche y comienzas a desarrollar. Esto es para que te sirva para el repaso. Por ejemplo, cultura Chavín, ubicación, Ancash, descubridor, Julio César Tello, dios, el dios de las varas, su capital, Chavín de Huántar, su economía, como es una cultura serrana, fueron agricultores, pescadores. Su sociedad y política se caracterizó porque era un estado teocrático, se dividía en 2 grupos, arriba los nobles y debajo el pueblo. Su importancia de Chavín, cultura megalítica, construyó hermosas obras a base de piedra. Y sus principales características como su cerámica y lo demás. Así lo haces con Chavín, lo haces con Paracas, lo haces con Nazca y Moche, y sacas tu propio resumen. Aquí también hay un resumen de todas las culturas. Mira, para que lo puedas resumir, 20 minutitos te va a costar. Y ves un resumen de Chavín, de Paracas, de Moche y Nazca. ¿Ya?
Te estoy dándote esta riquísima información. Riquísima información. ¿Ya? Ahorita voy a pasar el material. También, porque el material ahí está ubicado. Ahora, altas culturas 2. Esta parte de las altas culturas 2, vamos a hablar del periodo que sigue. Con esto acabamos, que se hace llamar el horizonte ¿qué? El horizonte medio o periodo imperial. ¿Quiénes aparecen aquí? Aquí aparece nada menos que... ¿Qué cultura dice acá? Mencionen, chicos, por favor. ¿Qué cultura menciona? ¿Cultura qué? Tiahuanaco. Repito, ¿qué cultura aparece? Tiahuanaco. Perteneciente al horizonte medio. Su lugar de desarrollo es en Perú, exactamente en la meseta del Collao, entre Puno y con una expansión a Bolivia, Chile y hasta parte Argentina. Por eso es que la cultura tiahuanaco es tan importante. Inclusive llaman a la cultura tiahuanaco, la llaman nada menos que una cultura panperuana. ¿Qué significa cultura panperuana? Es cuando su expansión no es nacional, sino su expansión es internacional. Repito, su expansión es internacional, llegando a los lugares como, repito otra vez, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su descubridor es el cronista Pedro Cieza de León, un español que llegó junto con Francisco Pizarro. ¿Sí? Junto con Francisco Pizarro. Y fue investigada por el gran Max Uhle. ¿Ya? Su capital de Tiahuanaco, la puedes llamar Tiahuanaco o también se le conoce con el nombre de Tayticala. Se le conoce con el nombre de Tayticala. ¿Ya? Tayticala. ¿Listo? A ver, ¿cómo se llamó la capital? Vuelvo a decir. La capital la puedes llamar Tiahuanaco o Tayticala. Cualquiera de las dos te viene en el examen. Su sociedad eran sacerdotes, militares, ganaderos, agricultores, que era el pueblo. ¿Sabían ustedes que Tiahuanaco eran excelentes en la arquitectura y ellos fueron los creadores de las grapas de metal? Miren, observen. Esa es una piedra. Pesa 2 toneladas. Profesor, no está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No. ¿No se ve? A ver, dígame. No se ve. A ver, perdón. A ver, dígame, ¿ahora sí se ve? Sí, profesor. Ya, para acabar, ¿ya? Observa. Esto que estás viendo aquí es Altas Culturas Peruanas, parte 2. Voy a desarrollar una cultura más. Voy a desarrollar la cultura tiahuanaco. Se llama cultura tiahuanaco porque significa asentamiento de guanacos. O sea, es un lugar donde viven gran cantidad de camellos, entre ellos guanacos, alpacas. Está ubicado en la meseta del Collao. Así, está ubicado en la meseta del Collao, entre lo que es el territorio peruano, boliviano, Chile y Argentina. Cuando tiene una expansión grande, o sea, internacional, se le conoce con el nombre de cultura panperuana. ¿Por qué panperuana? Porque su expansión es internacional. ¿Ok? Su expansión es internacional. Siguiente. El descubridor es Pedro Cieza de León, un español que llegó en la etapa de la invasión junto con Francisco Pizarro y fue el primero que escribió de Tiahuanaco. Así inclusive escribió el nombre, Tiahuanaco. ¿Ya? Escribió el nombre Tiahuanaco.
que les quede claro ese dato. Su capital es Tiahuanaco o también llamado Taiticala, y esta es la forma de su templo. Le hago una pregunta. Miren ustedes esta imagen, que voy a ampliarla. Aquí. ¿Se asemeja o no se asemeja al puerto de un templo de otra cultura que hemos visto el día de hoy? Aquí se asemeja. Al templo de Chavín, correcto. Por eso se dice que Tiahuanaco es heredera de los conocimientos de Chavín. Muy heredera de los conocimientos de Chavín. Y la gran mayoría no lo sabe, pero sí, es su heredera. Trabajaron el uso de grapas. ¿Por qué trabajaron el uso de grapas, profe? A ver, esto es un pedazo de piedra que tiene 2 toneladas. Esta tiene 2 toneladas y media. Están ubicadas en Taiticala, capital de Tiahuanaco. Para unir estos 2 bloques de piedra y no se caigan, se mantengan firmes, han tallado la roca, ¿ok? Han fundido el metal, que era de cobre, lo han tirado encima, lo han vertido, han dejado que se seque, ¿y qué pasa? Cuando existe esta grapa, la grapa queda firme. Ponen de pie los 2 bloques de piedra. Puede venir un terrible terremoto, no importa. El terremoto se mueve, pero como los 2 bloques de piedra pesan tanto y están unidos por esta grapa, la construcción se mantiene firme. Por eso es que hasta el día de hoy, Taipicala, Corequenque, Pumapunco, que fueron centros arquitectónicos tiahuanacos, se mantienen en pie. ¿Ah? Un dato importante. Su cerámica, este es su mayor aporte. ¿Cómo se llama este vaso ceremonial que era hecho de madera, forrado con cerámica y con extraños dibujos? ¿Cuál es el nombre de este extraño vaso ceremonial? Dímelo, si lo sabes. El quero. Ellos son los creadores del quero. Para que nunca te confundes, los incas no son los creadores. Los incas no son los creadores. ¿Ya? Los incas son queros de metal. Este es un quero, en este caso, tiahuanaquense. También practicaron la deshidratación de alimentos. Deshidrataron la papa, de ahí sale la papa seca, la papa blanca, de ahí sale el chuño, ¿no? Deshidrataron la carne, de ahí sale el charqui, y también pudrieron una papa en especial. Hay una papa blanca que la pudre, que la utilizan después como medicina natural. Huele fuerte, pero es buena. ¿Alguien lo sabe cuál es? Dígamelo. ¿Nada? ¿Nada? Hay una... Sí, lo hacen una mazamorra. En Tocos. El tocosh. Los tiahuanocos, los de la cultura tiahuanaco, son aquellos que van a crear también el tocosh. El quero, el tocosh, la deshidratación de alimentos, y también crearon un dios. Este es su dios. Es muy parecido al dios de las varas como su templo. Es parecido, pero no es el mismo. Señores, este es el dios Huiracocha. Tiahuanaco crea al dios Huiracocha. Este es el dios Huiracocha. Un dios con 2 varas, pero que ya no tiene rasgos de animales, tiene rasgos humanos. Y si te percatas, mira su rostro. ¿Ustedes han visto la botella de Inca Kola? ¿Sí? La bebida del Perú. Dime, ¿este escudo está en la etiqueta? ¿Verdadero o falso? ¿Qué responde? Claro. Ahí está. La etiqueta, la marca Inca Kola, se lo han copiado del dios Huiracocha. Y dios Huiracocha pertenece a qué cultura? La cultura Huiracocha, ¿a quién pertenece? Perdón, el dios Huiracocha, ¿a quién pertenece? A la cultura tiahuana. Ahora ya lo saben. Su principal arquitectura ha sido de piedra, por lo cual tenemos al monolito Ponce, monolito Bene, la portada del Sol, bellísima obra de trabajo arquitectónico, bellísima obra, ¿verdad? El Palacio de Calasasaya, obsérvenlo, hermosísimo, amplio. Todos creen incas, no señor, esto es tiahuanaco, esto es 400 a 600 años antes que los incas. ¿Qué te parece? Algunos dicen, algunos historiadores todavía mencionan de que Tiahuanaco ha influenciado en
denominada cultura inca. Su economía, y con esto acabamos, su economía se ha basado en una excelente agricultura. A pesar que Tiahuanaco está ubicado en la sierra a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? A más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? La cultura de Tiahuanaco ha desarrollado una gran agricultura. Por ejemplo, construyeron estas bellísimas obras que se llaman camellones o guaruguari. ¿Qué es esto? Pones agua al costado, la energía solar se concentra en el agua y mantiene tibia el agua. Cuando mantiene tibia el agua, protege el campo. Entonces el frío no permite que se congele todo ese lugar. Ahí lo tienes. También construyeron andenes. Observa. También construyeron andenes. Acá está. También construyeron andenes. Esto no es Inca, esto es Tiahuanaco. Son terrazas. ¿Para qué sirve? Cuando llueve, el cerro puede generar un hueco porque la lluvia cae, se desborda y destruye el pueblo. Pues para evitar eso, miren lo que sí. Construían una parte de piedra, ponían tierra productiva, echaban abono y sembraban aquí. En pocas palabras, utilizaban la falda de los cerros. Como no hay un lugar plano, utilizan la falda de los cerros. Y lo último, como vivían acompañados de gran cantidad de augénidos, pues vamos a tener una excelente textilería. Ahí está el ejemplo. Tiahuanaco y su expansión, sus principales centros arqueológicos, su pesca también utilizando totora, pero de mayor tamaño, su cerámica, sus chulpas y sus principales restos. Esto es monolito, mono 1, lito piedra, tallado en una sola piedra, el monolito Ponce, el monolito Bélica, y las portadas del sol y de la luna. Muy bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, hasta Tiahuanaco. ¿Ok? Muy bien, no les voy a quitar más tiempo. Tiempo es nuestro principal enemigo. Se les agradece, nos estamos viendo. Voy a enviar el material hoy día mismo